Durante años, el olor a muerte atormentó un barrio de Cleveland, pero nadie imaginaba que provenía del vecino. Anthony Edward Sowell nació el 19 de agosto de 1959 en East Cleveland, Ohio. Creció en un hogar conflictivo, dominado por la disciplina estricta, el caos y el abuso. Su madre, Claudia Gertrude Garrison, gobernaba el hogar con mano de hierro. Tras la muerte de la hermana mayor de Sowell en 1965, Claudia se hizo cargo de sus 7 hijos, aumentando el número de niños en el hogar a más de una docena. La casa estaba hacinada, era ruidosa y profundamente disfuncional. Los niños eran castigados severamente. Relatos de familiares revelaron posteriormente que las palizas eran habituales. Una sobrina recordó haber sido atada a una cama y azotada con cables eléctricos. Anthony lo vio, fue moldeado por ello y con el tiempo se convirtió en parte de ello. Esa misma sobrina testificó posteriormente que Sowell, desde que tenía solo 10 años, la agredió sexualmente repetidamente durante varios años. Estas primeras señales de violencia pasaron prácticamente desapercibidas. Las autoridades nunca intervinieron. Así se sentaron las bases de lo que se convertiría en uno de los casos de asesinato en serie más horrendos de la historia de Estados Unidos. En 1978, a los 19 años, Anthony Sowell tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, un lugar conocido por su orden, firmeza y estricta disciplina, características con las que, irónicamente, creció, pero de una forma mucho más violenta y caótica. Comenzó su entrenamiento en el depósito de reclutas del Cuerpo de Marines, en Parris Island, Carolina del Sur. La transformación de un joven problemático a un marine disciplinado no fue fácil, pero Sowell parecía prosperar bajo la estructura rígida. Sus compañeros lo describían como tranquilo, eficiente y obediente. Cumplía con sus órdenes y nunca causaba problemas. En muchos sentidos, el Cuerpo de Marines era el lugar perfecto para ocultar las cicatrices de su pasado. Después del entrenamiento, fue asignado a Camp Lejeune, Carolina del Norte, y posteriormente transferido a Camp Pendleton, California. Finalmente, fue destinado a Okinawa, Japón, para prestar servicio en el extranjero. Durante su carrera militar, sirvió como electricista y especialista en correccionales. Su expediente personal no presentaba problemas disciplinarios importantes. Fue ascendido a cabo y recibió varias condecoraciones. Medalla de Buena Conducta 2 veces, cinta de despliegue del servicio marítimo, mástil meritorio, insignia de tirador de fusilero. A primera vista, Sowell era un marine modelo, pero bajo la superficie había indicios preocupantes. Sus compañeros marines comentaron que rara vez socializaba, era introvertido y aislado. Algunos decían que prefería estar solo en su cuartel, leyendo o escuchando música. No salía mucho con nadie, tenía pocos amigos. Un marín que compartió habitación brevemente con él comentó más tarde: no parecía peligroso, simplemente raro, como si llevara una máscara todo el tiempo. Es un patrón que lo seguiría durante toda su vida. Mostrar a la gente solo lo que quería que vieran, ocultando todo lo demás. Psicólogos que revisaron sus antecedentes señalaron posteriormente que Sowell podría haber usado el entorno estructurado del ejército como escudo. Dentro del sistema no había lugar para el caos, se cumplían las órdenes. La vida era predecible. En muchos sentidos, le ofreció un escape temporal de su trauma, pero escapar no es sanar y la represión no es redención. En 1985, después de casi 7 años de servicio, Sowell recibió una baja honorable y regresó a Cleveland. Para muchos, era un veterano con habilidades, disciplina y un futuro. Pero su reinserción en la vida civil no fue fácil. Le costó encontrar un trabajo estable. Vivió de la asistencia pública durante un tiempo.
Empezó a beber en exceso y a consumir drogas, sobre todo crack, que inundaba los barrios marginales de Cleveland en la década de 1980. La estructura militar que había controlado sus impulsos había desaparecido. No había rutina diaria, ni figura de autoridad, ni hermandad, solo silencio, libertad y los fantasmas que traía a casa. La misma sobrina que testificó en su contra años antes dijo haber notado un cambio en su comportamiento tras su regreso. Había cambiado, pero no creo que fuera el ejército lo que lo cambió. Creo que simplemente lo ocultó. A finales de los 80, Sowell había empezado a vagar. Tuvo trabajos temporales, pero nunca se quedó en ninguno. Se le veía por Mount Pleasant, su antiguo barrio, con aspecto desgastado, distante y cada vez más perdido. Tenía acceso a la casa de su difunta madre en Imperial Avenue, que se estaba deteriorando lentamente. La basura se acumulaba. La casa empezó a oler mal. Pero nadie hacía preguntas. Todavía no. Sowell era ahora un hombre con dos caras, la de un marine disciplinado y otra que nadie había visto en su totalidad, pero ese segundo rostro, el moldeado por el trauma, el abuso, el aislamiento y la adicción, estaba a punto de tomar el control. Era el 22 de julio de 1989, cuando la máscara de Anthony Sowell finalmente se desvaneció, aunque solo por un instante. Ese día marcó la primera vez que su violencia saldría a la luz pública. La víctima era una mujer de 21 años que conocía a Sowell casualmente. Él la invitó a su casa en Page Avenue, al este de Cleveland, con el pretexto de compartir una copa. Era pleno verano y ella aceptó la oferta. Como muchos otros que entrarían más tarde en su casa, no se sintió amenazada por el hombre tranquilo y reservado. No era encantador, pero tampoco parecía peligroso. En cuanto entró, el ambiente cambió. Sowell se volvió violento sin previo aviso. La golpeó en la cara y la obligó a subir las escaleras, arrastrándola por el cuello. En su dormitorio, la ató de pies y manos con cables eléctricos, la desnudó y la agredió y violó repetidamente. Más tarde describió cómo la estranguló hasta que perdió el conocimiento varias veces durante la terrible experiencia. Temía no salir con vida, pero en un momento de lucidez, le dijo a Sowell que necesitaba ir al baño. Contra todo pronóstico, él se lo permitió. Cuando la soltó, ella corrió desnuda y con moretones por las calles de Cleveland hasta que encontró ayuda. Llamó a la policía. Esta vez, alguien la escuchó. Sowell fue arrestado y acusado de secuestro, violación e intento de asesinato. Las lesiones de la víctima, moretones visibles, ligamentos desgarrados y piel en carne viva alrededor de las muñecas y los tobillos, confirmaron su historia. No había duda de su culpabilidad. Durante el juicio, Sowell intentó alegar que las relaciones sexuales fueron consensuales, pero la brutalidad de la agresión destruyó cualquier credibilidad. Fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión, pero la justicia que se dictó ese día fue solo parcial. Lo que pocos comprendieron en ese momento fue que no se trató de una explosión repentina de violencia. Fue una erupción tras años de presión que se acumulaba bajo la superficie. El testimonio posterior de la sobrina de Sowell, quien vivió con él durante su adolescencia, reveló que había abusado sexualmente de ella desde los 10 años. Era demasiado joven y tenía miedo de hablar en ese momento. Creía que nadie la ayudaría. Así que la oscuridad de Sowell se enconó, sin control. Durante su estancia en prisión, de 1990 a 2005, Sowell permaneció mayormente en silencio. Era reservado. Otros reclusos lo describieron como reservado. Trabajó en la cocina de la prisión y obtuvo su GED. Pero nada de esto fue redención, fue simplemente encubrimiento. El sistema penitenciario lo tuvo preso durante 15 años, pero nadie abordó el porqué de su crimen. No hubo tratamiento psicológico, no hubo una investigación profunda, no se evaluaron los primeros signos de psicopatía violenta.
En 2005 salió libre, un violador convicto, un marine entrenado, un depredador que regresaba a un barrio abandonado. Se mudó al 1202 o 5 de la Avenida Imperial, la casa que había heredado de su familia. La comunidad no tenía ni idea de que no solo estaban dando la bienvenida a un exconvicto, estaban invitando a un asesino en serie, alguien que pronto convertiría una casa en una casa del horror. Las primeras señales de que algo andaba mal en la Avenida Imperial llegaron lentamente, casi invisiblemente. A principios de 2007 comenzaron a desaparecer mujeres del barrio de Mount Pleasant, en Cleveland. No se trataba de desapariciones de alto perfil. Eran mujeres que llevaban vidas difíciles, luchando contra la adicción, la pobreza y, en algunos casos, enfermedades mentales. Muchas habían sido arrestadas previamente o tenían una vivienda precaria. Algunas tenían familia, pero otras llevaban mucho tiempo desconectadas de ella. Para quienes no la conocían, parecía que estas mujeres simplemente habían desaparecido, pero las familias sabían que algo andaba mal. Crystal, una madre de 38 años, tenía antecedentes de consumo de drogas, pero estaba trabajando para reconstruir su vida. Acababa de reunirse con sus hijos. Un día de mayo de 2007 se fue de casa y nunca regresó. Su madre denunció su desaparición. La policía le dijo que Crystal probablemente estaba consumiendo de nuevo y que podría regresar por su cuenta. No se realizó ninguna investigación. Su cuerpo sería encontrado más tarde, enterrado en el patio trasero de Sowell. El caso de Tonya fue uno de los primeros en vincularse oficialmente con Sowell. Tenía 52 años y llevaba años luchando contra la adicción al crack, pero su familia la quería mucho. Su madre denunció su desaparición pocos días después. La respuesta policial fue lenta. El nombre de Tonya no se registró en las bases de datos nacionales durante 4 meses. Su hija repartió volantes y rogó a los agentes que tomaran en serio sus preocupaciones. Pero, al igual que las demás, su pasado la hacía más fácil de ignorar. Sus restos fueron encontrados más tarde, enterrados, atados y descompuestos. Después de Tonya, desaparecieron más mujeres. Michelle Mason, vista por última vez en octubre de 2008. Kim Yvette Smith, desaparecida en enero de 2009. Telacia Fortson, reportada como desaparecida en junio de 2009. Janice Webb, desaparecida en julio de 2009. Diane Turner, vista por última vez en septiembre de 2009. En cada ocasión, una mujer desapareció. En cada ocasión, la policía dio las mismas explicaciones. Probablemente se fue por su cuenta. Es una adicta. Los adultos pueden desaparecer. En cada caso, no hubo una búsqueda real. No hubo conferencias de prensa. No hubo alertas comunitarias. Las crecientes desapariciones apenas llegaron a los titulares. Mientras tanto, los vecinos de la Avenida Imperial estaban cada vez más preocupados, no por las mujeres, sino por algo más. Para 2008, un horrible hedor apodrido comenzó a extenderse por el vecindario. La gente lo describía como carne muerta o animales en descomposición. El olor era más intenso en verano, caluroso y húmedo, cuando las ventanas estaban abiertas. La situación empeoró tanto que algunos vecinos llamaron al departamento de salud. Muchos creían que el olor provenía de la cercana fábrica de salchichas Ray's, un negocio que llevaba mucho tiempo junto a la casa de Sowell. Inspeccionaron Ray's varias veces, pero no encontraron nada. Incluso reemplazaron tuberías y refrigeradores gastando miles de dólares. A nadie se le ocurrió revisar la casa de al lado. Mientras el vecindario olfateaba el aire, confundido, Anthony Sowell seguía con su rutina. Caminaba por las calles a menudo, a veces con una botella de cerveza, a veces con ropa militar vieja. Era reservado, pero no del todo.
Invitaba a las mujeres, a menudo mujeres con problemas de adicción, ofreciéndoles crack, cocaína, alcohol o simplemente un lugar para descansar. La mayoría acudía voluntariamente, no necesitaba perseguirlas. La desesperación de la adicción y la pobreza las hacía vulnerables. Una vez dentro, las atacaba, violaba y estrangulaba. Más tarde afirmó que solo mataba a las mujeres que intentaban irse o lo enojaban. Mantenía sus cuerpos ocultos dentro de la casa, a veces envolviéndolos en mantas o plástico. Algunos los enterró en el patio trasero, a otros los dejó descomponerse en el sótano o el espacio de acceso del tercer piso. Vivía con los muertos, comía en las mismas habitaciones donde los cuerpos se descomponían. Dormía bajo el hedor que impregnaba la manzana, y nadie vino a detenerlo. Hubo advertencias. Una mujer salió corriendo de su casa gritando en 2008. Otra sobreviviente denunció haber sido atacada en 2009. Familiares de mujeres desaparecidas presentaron múltiples denuncias, pero en cada ocasión, sus preocupaciones fueron desestimadas. El Departamento de Policía de Cleveland, ya bajo presión por la escasez de personal y el aumento de la tasa de homicidios, no consideró a estas mujeres desaparecidas una prioridad. Peor aún, Sowell era un delincuente sexual registrado, y aún así nadie inspeccionaba su casa ni le daba seguimiento a su libertad condicional. Estaba obligado a presentarse regularmente, pero nunca volvió a ser considerado peligroso. De hecho, ya vivía con al menos 6 cadáveres cuando se reunió con su agente de libertad condicional a principios de 2009. Las víctimas seguían desapareciendo. El hedor seguía creciendo. Y durante 2 largos años, nadie ató cabos. Mucho antes de que la policía registrara la casa de Sowell, las mujeres ya clamaban por ayuda, pero nadie las escuchaba de verdad. Una de las primeras sobrevivientes documentadas fue Gladys Wade. El 8 de diciembre de 2008, la mujer de 38 años se encontró con Sowell en la calle, cerca de su casa en la Avenida Imperial. Él fue amable, le ofreció algo de beber y la invitó a entrar para calentarse. Wade, que conocía el barrio y había visto a Sowell por allí, accedió. Pero una vez que la puerta se cerró tras ella, la atmósfera cambió. Sowell la golpeó en la cara, la arrastró escaleras arriba y le ató las manos. Mientras ella se resistía, él le enrolló un cable alargador alrededor del cuello. Recordó jadear, con la mente acelerada mientras forcejeaba bajo su peso, pero de alguna manera, con adrenalina y pura fuerza de voluntad, lo mordió y arañó con la suficiente fuerza como para hacerle detenerse. Se sorprendió de que me defendiera, recordó más tarde en el tribunal. Durante un breve momento de distracción, escapó, desnuda y sangrando, a la calle. Los vecinos la vieron y llamaron a la policía. La llevaron al hospital. Sus lesiones fueron documentadas. Los agentes incluso fotografiaron los moretones y su ropa rasgada. Y, sin embargo, Anthony Sowell no fue arrestado. Los agentes dijeron que no encontraron suficiente causa probable en ese momento. A pesar de estar registrado como delincuente sexual, a pesar del testimonio de Wade y a pesar de las lesiones visibles, Sowell permaneció en libertad. Más tarde se descubriría que los agentes no le dieron el seguimiento adecuado. Ese día no interrogaron a Sowell, ni siquiera entraron en la casa. Este no fue un fracaso aislado. Durante el año siguiente, al menos 3 mujeres más se encontraron con Sowell y apenas sobrevivieron. Sus historias coincidían. Los atraía con promesas de alcohol, drogas o seguridad. Los atacaba con brutalidad repentina, a menudo estrangulándolos. Escapaban por casualidad, uno saltando desde una ventana del 2º piso, otro arañándolo y mordiéndolo hasta que se rindió. Algunos no acudieron a la policía por vergüenza, miedo a que no les creyeran o por haber tenido malas experiencias. Otros sí, pero fueron ignorados o desestimados. Una mujer, la Tundra Billups,
se convertiría en la clave que lo desveló todo. Era el 22 de septiembre de 2009. La Tundra Billups, de 36 años, ya había estado en casa de Sowell. Lo conocía como vecino, alguien que solía ofrecer bebidas o crack. Ese día la invitó a subir de nuevo, pero esta vez fue diferente. Se volvió violento, la estranguló, le rasgó la ropa, la amenazó de muerte. Ella luchó con fuerza, gritó y de alguna manera logró liberarse. Huyó directamente a la policía. A diferencia de informes anteriores, esta vez sus denuncias se tomaron en serio, quizás porque Sowell ya tenía múltiples denuncias en su contra. La policía comenzó a investigar más a fondo el caso del número 16205 de la Avenida Imperial. Descubrieron que estaba registrado como delincuente sexual. Buscaron su condena de 1989. Decidieron emitir una orden de registro y el 29 de octubre de 2009, los agentes llamaron a su puerta, pero no estaba en casa, así que entraron. Lo primero que notaron fue el olor. Los golpeó como un muro, espeso, empalagoso, apodrido. Al principio, los agentes supusieron que podría ser comida en descomposición. Luego, en una pequeña habitación junto a las escaleras, levantaron una manta y lo que yacía debajo lo cambió todo. Era un cuerpo humano descompuesto, aún vestido, desplomado en un rincón. Continuó la búsqueda. 2 cuerpos más estaban en el sótano, parcialmente cubiertos de plástico y pudriéndose en el suelo. En el tercer piso, encontraron un espacio angosto con 4 cuerpos más. Uno estaba tan descompuesto que solo quedaban huesos. En el patio trasero, enterrados bajo tierra superficial y cubiertos de escombros, había 3 cuerpos más. Finalmente, en un cubo, escondido en el segundo piso, encontraron un cráneo humano, que posteriormente se asoció con el de Leshanda Long, la última víctima conocida. 11 víctimas en total, todas mujeres, todas estranguladas. La mayoría fueron abandonadas donde murieron, sin ningún intento de enterrarlas ni ocultarlas de forma significativa. De hecho, algunas yacían a pocos metros de donde dormía Sowell. Las paredes estaban manchadas de fluidos corporales, la basura se amontonaba en los rincones y las ventanas estaban tintadas. La casa no era solo un campo de exterminio, era una prisión de horror. Pero ¿dónde estaba Sowell? Mientras los agentes descubrían cadáver tras cadáver, él había desaparecido. La búsqueda comenzó de inmediato. Su rostro fue transmitido por los canales de noticias. Se repartieron volantes por toda la ciudad. Llovían las pistas. El 31 de octubre de 2009, 2 días después de que comenzara la búsqueda, Sowell fue encontrado deambulando cerca de un centro comercial en la zona este de Cleveland. Fue arrestado sin incidentes. La ciudad respiró hondo, pero las preguntas apenas comenzaban. Cada mujer que Anthony Sowell asesinó tenía una vida, una familia y una historia. Muchas vivían en el barrio de Mount Pleasant de Cleveland. Muchos luchaban contra la adicción o la pobreza. Todos eran vulnerables, lo que los convertía en blancos de ataque. Aquí hay detalles más detallados sobre las 11 víctimas recuperadas de la casa en la Avenida Imperial. Tonya Carmichael, 52 años, la primera víctima identificada, madre de 2 hijas. Fue vista por última vez en noviembre de 2008. Su familia denunció su desaparición, pero su caso no fue investigado con firmeza. Sus restos fueron enterrados en el patio trasero de Sowell, atados con cables eléctricos. Tashauna Culver, 33 años, denunciada como desaparecida en junio de 2009. Tenía una hija pequeña y estaba tratando de superar su adicción a las drogas. Le dijo a su familia que iba a visitar a una amiga. Nunca regresó. Nancy Cobbs, 43 años, desapareció en abril de 2009. Fue vista por última vez caminando hacia una tienda de conveniencia. Nancy fue enterrada en una tumba poco profunda en el patio trasero de Sowell.
Su hija tenía solo 13 años al momento de su desaparición. Diane Turner, 38 años, vista por última vez en septiembre de 2009. Quedó enterrada bajo los escombros dentro de la casa. Había tenido problemas con el consumo de sustancias, pero su familia la quería mucho y reportó su desaparición. No se hizo seguimiento. Telacia Forson, 31 años. Telacia intentaba cambiar su vida. Tenía un hijo adolescente. Su cuerpo fue encontrado envuelto en plástico en el tercer piso. Su familia la había estado buscando durante semanas. Amelda Amy Hunter, 47 años, desapareció en abril de 2009. Era conocida por su amabilidad y simpatía. Su cráneo fue uno de los primeros restos encontrados en la casa. Tenía una hermana que le rogó a la policía que investigara su desaparición. Crystal Dozier, 38 años. Desapareció en 2007, siendo la primera víctima conocida. Tenía antecedentes de consumo de drogas, pero era madre de 7 hijos. Su familia nunca dejó de buscarla, y su ADN finalmente confirmó su identidad en 2009. Michelle Mason, 45 años. Desapareció en octubre de 2008. Tenía un título en informática, pero luchaba contra la adicción. Era madre de 2 hijos. Su cuerpo fue encontrado en el segundo piso de la casa. Kim Yvette Smith, 44 años, vista por última vez en enero de 2009. Se había estado quedando con una amiga y le dijo que iba a ver a su novio. Su cuerpo fue encontrado en el sótano. Janice Webb, 48 años, desapareció en junio de 2009. Fue reportada como desaparecida, pero, al igual que otras, no se la tomó en serio. Sus restos también fueron encontrados enterrados en el sótano. LeShanda Long, 24 años, la víctima más joven conocida. Su cráneo fue descubierto en un cubo de pintura en el sótano, uno de los descubrimientos más inquietantes de todo el caso. Había luchado por encontrar una vivienda estable, pero su familia la quería profundamente. Todas las víctimas eran mujeres negras, todas provenían de entornos marginados, y todas fueron ignoradas por el sistema. Algunas tenían antecedentes penales, otras habían luchado contra la adicción, pero eran personas, madres, hermanas, hijas, que quedaron reducidas a informes policiales que nunca recibieron la atención que merecían. Desaparecieron a simple vista. Pero el olor que persistía afuera del 1202,5 de la Avenida Imperial fue desestimado. Las quejas de los vecinos nunca fueron atendidas. Durante 2 años, Sowell convivió con ellos, con cuerpos descomponiéndose en las paredes, el sótano y el patio. El juicio de Anthony Sowell comenzó el 6 de junio de 2011 en un tribunal de Cleveland, rodeado de una intensa cobertura mediática y la conmoción de la comunidad. El ambiente en la sala estaba cargado de dolor y rabia. Para las familias de las víctimas fue una confrontación largamente esperada con el hombre que había destruido sus vidas. 11 cargos de homicidio agravado, 74 cargos relacionados con secuestro, violación, abuso de cadáver y otros delitos. Un total de 82 cargos en la acusación. La fiscalía estuvo a cargo del fiscal adjunto del condado de Cuyahoga, Pinky Carr, quien describió a Sowell como un depredador que usaba su encanto y una falsa sensación de seguridad para atraer a las mujeres a la muerte. Pruebas de ADN que vinculan a Sowell con varias víctimas. Testimonios de víctimas sobrevivientes que escaparon por poco de la muerte. Fotografías y datos forenses del interior de la casa. Un escalofriante video de la casa, mostrado al jurado, que capturó el horror de la escena del crimen. 2 mujeres sobrevivientes, entre ellas LaTundra Billups y Gladys Wade, dieron un testimonio conmovedor. Describieron cómo las atrajeron, cómo el aire dentro de la casa olía mal y cómo las atacaron y estrangularon. Su escape fue un milagro. Wade testificó. Me dijo, no te irás a ninguna parte. Pensé que iba a morir en esa casa. Billups recordó cómo Sowell la violó
y estranguló antes de que ella lo convenciera de que la dejara ir. Las familias de las víctimas también testificaron, compartiendo recuerdos, mostrando fotografías y expresando su dolor por cómo se ignoraron sus denuncias de desaparición. Algunas lloraron abiertamente, otras miraron fijamente a Sowell mientras hablaban. Sowell, en general, permaneció impasible. El 22 de julio de 2011, tras semanas de testimonios y pruebas, el jurado declaró a Anthony Sowell culpable de los 82 cargos. El veredicto trajo lágrimas, alivio y una amarga reivindicación a las familias. A continuación, se presentó la fase de la pena de muerte. La defensa de Sowell intentó argumentar que su infancia traumática, las lesiones en la cabeza y el servicio militar deberían mitigar su castigo. Presentaron a expertos en salud mental que afirmaron que tenía daño en el lóbulo frontal, trastorno de estrés postraumático, TEPT, y trastorno de personalidad antisocial. Pero el jurado no quedó convencido. El 10 de agosto de 2011, recomendaron la pena de muerte. El juez Dick Ambrose, quien presidió el juicio, dictó la sentencia. Ha perdido su derecho a estar entre nosotros. Anthony Sowell fue enviado a la institución correccional de Chillicothe, condenado a muerte y aislado de la sociedad para siempre. El caso conmocionó a Cleveland. Los asesinatos habían ocurrido durante 2 años en pleno barrio. Los residentes habían presentido algo extraño, oído rumores e incluso expresado su preocupación. Pero el verdadero horror había pasado desapercibido. Muchos se preguntaban, ¿por qué? La respuesta, en parte, reside en la negligencia sistémica. La mayoría de las víctimas eran mujeres negras que vivían al margen de la sociedad. A las familias que denunciaron su desaparición se les dijo que probablemente se habían ido de la ciudad o que estaban consumiendo drogas. Estas suposiciones permitieron que un asesino en serie se escondiera a plena vista. La tragedia provocó indignación y cambio. La casa en la Avenida Imperial fue demolida en diciembre de 2011. En su lugar se creó un jardín. Ahora es tranquilo, apacible, un espacio para el recuerdo. La Coalición de Mujeres Imperial, fundada después de los asesinatos, ahora aboga por los derechos de las víctimas, la reforma de las personas desaparecidas y la seguridad comunitaria. En 2015, un documental titulado Unseen exploró las historias de las víctimas y las fallas de las fuerzas del orden. Planteó preguntas difíciles que la ciudad aún está respondiendo. Anthony Sowell permaneció en el corredor de la muerte en la institución correccional de Chillicothe. A lo largo de los años, presentó apelaciones. No se disculpó públicamente. Rara vez habló. El 8 de febrero de 2021, falleció de una enfermedad terminal que se cree fue cáncer. Tenía 61 años. Nunca fue ejecutado. Algunos encontraron paz en su muerte, otros sintieron que la justicia fue incompleta.